Bueno, vamos a vencer la inercia de la siesta tan querida por todos los salteños y por todos los norteños, así que vamos a acabar con ella en estos momentos. Desde el punto de vista periodístico siempre es muy bueno hablar de los temas que se han hablado esta mañana, buenas prácticas agrícolas, participar de lo que son los debates de fitosanitario y salud. Todos estos temas son temas que desde el punto de la vista de la comunicación y creo que también desde el punto de vista de los auditorios son temas muy apasionantes. Pero cuando uno se detiene a pensar, se siente como que actúa sin red. ¿Y acá a qué voy sin red? Actuamos casi sin legislación, sin normas, o por lo menos con una maraña de cosas que no sabemos si es municipio, si es estado, si es internacional, si es provincial. Y bueno, creo que acá este panel nos puede ayudar un poco a dilucidar dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque sin un marco normativo y un marco legal, mucho de lo que hemos estado diciendo y muchas de las ideas que se proponen y muchas de las cosas que se hacen pueden llegar a caer en saco vacío. Así que le vamos a pedir al ingeniero Páez Márquez que nos haga una introducción sobre esto. No sé si prefiere sentarse. No, me voy a la tril. Bien. Antes que nada, buenas tardes. Obviamente la hora de la siesta para los norteños, como lo decía recién, es un tema difícil de superar, más después de un buen almuerzo y demás es complicado, y más cuando vamos a hablar del tema de legislación, que también es un tema que en realidad, digamos, es un tema medio aburrido, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Bueno, como les comentaba recién, yo soy presidente de la Comisión Federal Fitosanitaria a partir del año 2016. Voy a hacer una presentación primeramente desde el punto de vista institucional para que ustedes conozcan lo que es la comisión, que está formada básicamente por todas las provincias del territorio nacional, con sus representantes que tienen que ver o son autoridades de aplicación de leyes, tanto de sanidad vegetal como de la parte de fitosanitarios. Bueno, la naturaleza de este organismo es un organismo de naturaleza de integración provincial, nacional y regional, como les decía recién, y toma decisiones en cuanto a la problemática fitosanitaria dentro del contexto de una producción obviamente económicamente sostenida, apuntando y protegiendo la salud humana y la del medio ambiente. Está formado básicamente, la organización está formada por todas las provincias que tienen un comité ejecutivo y que básicamente replica todo lo que son las zonas o están consideradas dentro de las zonas o regiones consideradas a partir de lo que es el CFA o el Consejo Federal Agropecuario. Así cada zona tiene un representante en su comité ejecutivo que en la actualidad, digamos, son integrantes por la parte de la región NOA, mi persona, la región pampeana, el ingeniero Marcos Blanda, la región de el ingeniero Capascual, en la zona región de Nuevo Cuyo, la ingeniera María Rodríguez de San Luis, y en la región de Patagonia, el ingeniero Alberto Diomedi. Las principales funciones que tiene el CFF básicamente son estas. Nosotros trabajamos en todo lo que es la problemática del tema de sanidad vegetal y fitosanitarios. Aparte de eso, es un organismo asesor del CFA, o sea, nosotros todo lo que trabajamos en las distintas reuniones, en las distintas comisiones, son aporte para el CFA en cuanto a lo que es la parte, tanto sea de legislación como la parte de fiscalización, e inclusive el hecho de promover también en algunos casos algunos programas de tipo de sanidad vegetal, y también actuamos, digamos, mucha interacción con SENASA, específicamente en un monitoreo de cómo se desarrollan los programas nacionales que tiene a su cargo SENASA. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que hemos planteado a partir de CFF? La parte de fitosanitarios, la parte de programa de control y erradicación de plagas, que es otra de las temáticas que estaba explicando, y últimamente estamos trabajando en lo que es la parte de priorización de plagas a nivel regional,
enfermedades y de maleza, porque son problemáticas que han ido apareciendo a partir del tema de la aparición de resistencia en algunos casos y en la aparición de nuevas plagas para los distintos cultivos. Lo importante del CFF es que tiene una visión muy regional, es muy amplio y aparte de eso, digamos, están involucradas prácticamente todas las economías regionales. En el tema de fitosanitarios, como le decía, al estar representadas todas las provincias, casi todas son organismos de aplicación de las distintas leyes a nivel país. Básicamente, en todo el territorio provincial, casi todas las provincias poseen legislación respecto a normas de fitosanitarios. Cada provincia ha tomado una determinación en cómo regir el tema de fitosanitarios, pero cada una con sus particularidades atendiendo las problemáticas de cada una de las regiones. Y en algunos casos, de acuerdo a lo que hemos escuchado acá en las exposiciones, en muchos casos hay autoridades municipales que también han intervenido con ordenanzas y demás en esta problemática. Básicamente todas las legislaciones a nivel nacional, o sea, provinciales y en toda la nación, tienen un sistema de inscripción de todos los actores de la cadena, ya sea en la parte de distribución, expendio, en la parte de aplicaciones, tanto aéreas como terrestres. Algunas provincias dentro de esa misma legislación tienen registros propios. Normalmente todas nos regimos por el registro del SENASA, pero algunas tienen algunos registros propios. Y básicamente, digamos, todas plantean la presencia de un asesor técnico en todas las empresas que se dedican, tanto sea a la comercialización como el tema de las aplicaciones de fitosanitarios. Casi todas tienen una figura que son las recetas agronómicas, algunas como receta de compra y otras como receta de aplicación, o en algunos casos ambos documentos, lo que hace que el asesor técnico tenga una responsabilidad muy importante en cuanto a la aplicación de los productos. Pero últimamente, por una cuestión de la dinámica de esta problemática, en muchos casos los asesores técnicos, y tenemos demanda de parte sobre todo de los colegios de asesores, en el hecho del llenado de las recetas, porque hay algunos productos que no están registrados para distintos cultivos, entonces la tarea del asesor técnico en algunos casos se ve dificultada. Otro tema en el cual prácticamente hay una discrepancia en cuanto a todas las legislaciones a nivel provincial es básicamente en el qué controlan, en qué sentido. En el caso particular, y voy a hablar de lo que es la provincia de Tucumán, la ley es una ley del año 91, de 1991, es una ley vieja, y controla básicamente todo lo que son las aplicaciones por cuenta y orden de tercero. Nosotros, en el caso de Tucumán, específicamente no tenemos injerencia sobre las acciones que hacen los particulares. En otros casos o en otras legislaciones provinciales sí avanzan sobre esta problemática, y obviamente en lo que es la parte de control, en muchos casos también se dificulta el hecho, obviamente, de no tener una legislación clara. Y por último, son muy pocas las normativas provinciales que apuntan específicamente al tema de la capacitación. O sea, el tema de las capacitaciones es obligatoria básicamente para los asesores técnicos, pero no así para el público en general y demás. Y de acuerdo a todo lo que se ha venido desarrollando en estas jornadas, vemos que el tema de capacitación a nivel general es muy importante y es algo en lo cual creo que debemos avanzar. Bueno, en función de todas estas problemáticas, cada una de las provincias en el CFF lleva estas inquietudes a lo que son la parte de fitosanitario, y en función de eso, en lo que es fitosanitario hemos delimitado básicamente 5 líneas de trabajo. Primero, reclamamos el tema de una ley nacional de fitosanitarios, que para nosotros es muy importante el tema de una ley marco, de tal manera que saque algunas cuestiones que hoy están en una situación gris, por así decirlo, y que se tomen más definiciones, porque de esa manera la parte de fiscalización por parte de las provincias puede ser hecha de mucha mejor manera. Otro tema que también nos preocupa es el registro y detención de uso de fitosanitarios. Y volvemos un poco al tema de las recetas. Los profesionales, asesores técnicos, en muchos casos
reclaman el hecho de los registros en los distintos cultivos, sobre todo en cultivos regionales, donde básicamente, digamos, los formuladores no tienen registrado estos productos, entonces el tema del trabajo de esos asesores técnicos en realidad es complicado. Y en otros casos también el hecho de productos, de producciones, perdón, de tipo regional, que tienen básicamente muy poca superficie de cultivo, no es interés en muchos casos de los registrantes de registrarlo para esos cultivos, entonces es una problemática la cual consideramos tenemos que trabajar. Otros los temas son los fitosanitarios en envases menores. Prácticamente todas las legislaciones provinciales apuntan al no fraccionamiento de productos. Y obviamente, sobre todo en los mercados hortícolas, este es un tema muy recurrente y como organismo de fiscalización nos genera muchos problemas en el tema de tener que legislar o atacar esa problemática. Otro de los temas es la trazabilidad de los productos fitosanitarios. Si bien casi todas las legislaciones provinciales tienen registros y nos basamos específicamente en los productos registrados en SENASA, no existe un sistema de trazabilidad único que nos ayudaría muchísimo en el tema de fiscalización. A través de la comisión hemos hecho reclamos a SENASA para ver de qué manera nosotros podemos trabajar con el sistema de trazabilidad implementado por ellos para continuarlo en nuestras provincias, pero es una tarea que estamos realizando ahora y vamos a ver de qué manera podemos llegar a terminarlo al tema. Y después el tema de la ley de gestión de envases, que es una ley que está promulgada, ya va a ser prácticamente un año y un poco más que ha sido promulgada esta ley y hasta el momento no tenemos un decreto reglamentario respecto de la misma. Entonces estamos trabajando, digamos, a tientas en ese aspecto. También en el tema de trazabilidad, esta ley plantea un sistema de trazabilidad único, pero es únicamente para los envases. Y para lo que es la Comisión Federal Fitosanitaria, este sistema de trazabilidad tendría que ser completo, desde la formulación hasta el envase, de manera tal de que la tarea de fiscalización para nosotros sea poder realizarlo de manera eficaz. En el tema específico de la Ley Nacional de Fitosanitario, que es algo que estamos reclamando y estamos buscando la manera de trabajarlo, básicamente los problemas con los cuales nos topamos nosotros como organismo de aplicación, en muchos casos es el hecho de no estar definidos los roles de todos los actores de la cadena, en todo sentido en cuanto a obligaciones y derechos de cada uno de ellos. Otro de los temas que es un tema preocupante es el tema de definir las distancias o la zona de exclusión y la zona de amortiguamiento buffer, que obviamente también en cuanto a las distintas legislaciones, algunas provincias han legislado de manera extrema en muchos casos y otras, digamos, inclusive hay delegaciones municipales que han intervenido en esta cuestión y en muchos casos parece que es una competencia, es decir, yo pongo 1000 metros de exclusión y yo, como soy tu vecino y quiero ser un poquito más exigente que vos, pongo 1500 y de repente estamos entrampados los organismos de aplicación en todo este tipo de problemas. Otro tema también es el tema de definir el tema de las recetas, de ver hasta qué punto llegamos con una ley marco a definir lo que es la receta de aplicación. De esa manera también el profesional asesor técnico va a tener claridad en cuanto a lo que tiene que hacer cuando hace la recomendación de un producto fitosanitario. Y por último, consideramos muy importante la promoción de las buenas prácticas agrícolas. En el caso de los organismos de control o de fiscalización, consideramos que nosotros tenemos que ser más, a través de la legislación, hacer un acompañamiento de las buenas prácticas. El tema de imponer buenas prácticas en muchos casos se torna una especie de boomerang, porque cuando uno más exige o pone mayores exigencias desde la parte legislativa para despertar el uso de buenas prácticas, en muchos casos es contraproducente. Y como siempre estamos apuntando a que todas las producciones agrícolas son un negocio en el fondo, en muchos casos generamos, cuando vamos atacando de manera legislativa, por así decirlo, a todas estas producciones, en muchos casos empezamos a generar lo que es el mercado negro.
básicamente se da en casi todos los negocios en los cuales uno interviene de manera, a manera de legislación y de controles. En muchos casos no podemos llegar a generar una conciencia a partir de la cual el productor le interese el tema de realizar las buenas prácticas. Por eso consideramos que esta legislación más que nada tendría que ser a manera de acompañamiento, de promoción, de capacitación y de buscar la manera de incentivarlo al productor a realizar las buenas prácticas agrícolas. Bueno, eso es básicamente lo que quería decirles. Vuelvo a darle muchas gracias a los organizadores de habernos permitido este espacio como comisión, y esperemos que la jornada termine lo mejor posible y que sea muy provechosa para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Páez Márquez. Y bueno, mencionado en muchos temas, ¿no? El organismo sanitario nacional, pero fundamentalmente la idea es que el ingeniero Mazzarella nos cuente sobre el registro de productos fitosanitarios. Bueno, qué difícil esta hora, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Quería agradecerles a los organizadores por habernos permitido, bueno, presentar la parte de SENASA, contar un poco cuál es nuestra visión del tema y bueno, un poco siguiendo con lo que dijo Fede cuando inició el seminario. La idea básicamente es, vamos a tratar de ser cortos y concisos, pero tratar de contar qué es el registro de un fitosanitario, porque hay mucho desconocimiento. Generalmente, bueno, lo que se piensa es que registrar un fitosanitario es algo bastante simple, algo que es relativamente rápido. Bueno, contar por qué no es algo rápido, por qué no es algo simple y tratar de que se lleven la idea de, bueno, de qué implica un registro de un fitosanitario y qué hay atrás de, ¿no? Cuando uno obtiene el registro de un fitosanitario, ¿qué está asegurando? Acá, bueno, esta es un poco la evolución regulatoria. Siempre lo ponemos para que tengan una idea de cómo se enmarca el registro de un fitosanitario en Argentina, ¿no? No es que el registro fitosanitario en Argentina es algo que está descolgado de lo que es la realidad regulatoria mundial. La norma que nosotros tenemos vigente, que es del año 99, acá se ve un poco cómo fue la historia y cómo fue evolucionando el registro a nivel mundial y cómo Argentina durante ese tiempo fue acompañando todas las regulaciones que hubo a nivel mundial, y en el año 99, cuando sale el manual de FAO sobre el registro de productos, que después lo voy a nombrar un poco en más detalle, Argentina ahí toma estos criterios y emite su resolución, que es la que aún en el día de hoy está vigente sobre el registro de productos fitosanitarios. Desde el 2000 a la actualidad, que es un poco lo que yo voy a contar ahora, acá como vemos, sale el manual de FAO sobre especificaciones FAO para el registro de productos fitosanitarios, y Argentina en ese momento saca su resolución de la Secretaría de Agricultura 350 del 99, que más o menos los que están en el tema ya es, digamos, como la Biblia, decimos nosotros, para el tema de registro de productos, donde es un manual de procedimiento, donde está detallado cada uno de los pasos que tiene que seguir la persona que quiera registrar un fitosanitario para poder obtenerlo, que es lo que voy a desarrollar durante la charla. Acá, cómo es la regulación de fitosanitarios en Argentina, es un resumen solamente de algunas de las principales resoluciones. Sé que, o sea, para nosotros que estamos en el tema siempre hablamos de resoluciones, y para la gente que no es específica del tema les resulta algo, digamos, como tedioso, pero no tenemos otra forma de demostrar la cantidad de regulación que hay, ¿no?, atrás de los productos fitosanitarios, porque el común de la gente piensa que no hay una regulación. Bueno, no solamente está la norma de registro, sino que hay un montón de otras regulaciones que tienen incumbencia en lo que es el producto fitosanitario. Acá podemos ver, bueno, también una historia que contamos es que en Argentina, desde el año 59, que ya se está hablando del registro de productos fitosanitarios. Desde el 59 hasta el 99, que es la resolución que tenemos vigente, hubo un montón de otras normativas en donde
con el paso del tiempo se iban agregando cada vez más requisitos, se iba, digamos, como gestando lo que terminó siendo la norma de registro actual. O sea, hay una historia de registro y en la región, digamos, como que fuimos uno de los pioneros con todo el tema de registro de productos fitosanitarios. Después, bueno, básicamente el principal o la columna vertebral de la norma de registro en la actualidad es, como yo puse acá, lo que es productos nuevos versus productos equivalentes o genéricos, que es, digamos, un poco el sustento de la norma. Después tenemos, bueno, otras resoluciones que tienen que ver con los productos fitosanitarios. Tenemos una resolución sobre etiquetado, una resolución sobre clasificación toxicológica. Después tenemos la resolución sobre los límites máximos de residuos, otra resolución que salió bastante actual sobre residuos en productos menores o desprotegidos. Y después todo lo que es, bueno, lo que tiene que ver con legislaciones provinciales, que es un poco la idea que mostró Gustavo en la disertación anterior. Acá, ¿cuáles son las principales responsabilidades que tiene SENASA y la Dirección de Agroquímico particularmente en el tema de fitosanitario? Bueno, nosotros analizamos la eficacia de los productos fitosanitarios a nivel nacional. Les voy a demostrar todo lo que implica la eficacia de un producto, cómo se prueba a nivel nacional y en ensayos de campo locales. Después lo que tiene que ver con análisis toxicológico y ecotoxicológico de los productos y la diferencia de lo que hay entre un producto nuevo, sin antecedentes en el país, de un producto que ya tiene antecedentes. Establecemos los límites máximos de residuos a nivel nacional y establecemos los tiempos de carencia. Intervenimos en lo que es la tramitación de las importaciones y exportaciones de productos y, bueno, proponemos restricciones o prohibiciones de ciertos productos o acompañamos o tenemos incumbencia cuando otros organismos hacen propuestas de prohibición de algunos productos. Acá no hace falta leer todo, pero es un poco el resumen de cada una de las normas que tienen que ver, ¿no? O sea, la de registro, la de etiquetado, la de clasificación toxicológica, la que nombró Gustavo también, que se creó el registro de trazabilidad de productos fitosanitarios, una resolución del Sistema Federal Integrado de Registro de Aplicadores, una resolución de 2011 donde se prohíbe la elaboración, formulación y fraccionamiento y comercialización de sustancias que están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como clase 1, que no estaban registradas en el país. Nosotros ya las prohibimos para que no haya posibilidad de que vengan a registrarse en un futuro. Después, un listado de coadyuvantes de formulación que están prohibidos, que no se permiten para formular determinados productos fitosanitarios. Después, una resolución bastante reciente, que es la 149 del 2016, donde prohibimos el metamidofos y el metilacinfos. Y podría poner muchísimas más, pero bueno, yo quise hacer un resumen de las más recientes o por ahí las que tienen más impacto para la gente que está trabajando en el tema. Y este es el proceso de registro. Nosotros mostramos esto para tener un poco la idea y la información que hay atrás del registro de un producto fitosanitario. La gente que no está en el tema piensa que es algo netamente administrativo, que uno viene a SENASA, presenta una planilla y obtiene un registro. Y acá podemos ver, ¿no?, un poco rápidamente todo lo que hay atrás del registro de un producto fitosanitario. Hay estudios de propiedades físico-químicas, estudios toxicológicos, ecotoxicológicos, estudios de destino ambiental, toda la parte de eficacia que se hace a campo, se hace a nivel local, y después vamos a hablar un poco de eso. La parte de residuos de productos fitosanitarios en alimentos, también de ensayos a campos y ensayos analíticos a nivel local, o sea, en la República Argentina. Y eso después lo aclaro porque somos uno de los hay dos países de lo que es México hacia el sur que establecemos límite máximo de residuos con ensayos locales, o sea, realmente con ensayos y con las condiciones climáticas del país, que somos Brasil y Argentina. Después toda la parte que tiene que ver con, bueno, etiqueta, hojas de seguridad, bueno, muestras para el laboratorio para testear realmente que los productos que se están registrando coincidan, ¿no?, con lo que hay adentro del envase fitosanitario, y toda la parte que tiene que ver con la identidad, proceso de formulación, proceso de síntesis, que es lo que nosotros llamamos información confidencial y que lo ve la parte química. De esto, bueno, es un resumen, podríamos hablar de cada uno de los ítems, una charla particular, nada más para que tengan una idea de qué es lo que se presenta. Y acá, siempre cuando sale el tema de productos fitosanitarios, todos dicen en Argentina, o siempre es la crítica, no hay un análisis de riesgo, porque decir que es un análisis de riesgo como que da cierta seguridad está bastante de moda, todo tiene que ser un análisis de riesgo. Y nosotros siempre hacemos el ejemplo y decimos que el registro de fitosanitarios en Argentina es un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, partiendo de que
nosotros tomamos como que riesgo es peligro por exposición, en toda esa información que mostré en la filmina anterior, tenemos toda la parte de identificación del peligro a controlar, donde identificamos el plaguicida, identificamos los metabolitos, los productos de reacción, caracterizamos el factor de peligro. ¿Por qué? Porque tenemos toda la parte de toxicidad crónica, subcrónica, la parte aguda, tanto en la salud humana como en el medio ambiente, que después les voy a mostrar toda la cantidad de ensayos y estudios que se presentan. Y por otro lado tenemos que caracterizar la exposición. ¿Por qué? Porque si sabemos cuánto ingerimos de los alimentos, podemos tener la exposición a través de los alimentos. Con esto hacemos lo que nosotros llamamos la estimación de riesgo, tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Y también de esta información, de la información toxicológica, de la información de exposición y la información de campo, sale el establecimiento del límite máximo de residuo y el tiempo de carencia a nivel nacional. Y también tenemos toda la parte de caracterización de la parte medioambiental con lo que son los riesgos ambientales, aves, peces y abejas. También después vamos a mostrar que en algunos productos, que son los productos nuevos que nunca fueron probados en el país, tenés toda la parte que es microcrustáceos, algas, bueno, etcétera. Dentro de lo que es un registro de fitosanitarios, nosotros decimos, bueno, hay dos grandes diferencias. Uno, lo que es un producto nuevo, que no hay antecedentes de uso en el país, y otros son los productos que ya hay antecedentes del país, ya no tienen patente, los que nosotros llamamos genéricos o equivalentes. Dentro de los productos nuevos, ¿cuál es la cuestión principal y que más los diferencia? Primero, que presentan la información completa, ¿no? Que presentan ahora lo voy a desarrollar en la filmina que viene, pero presentan toda la información. ¿Qué es la información completa? Toxicología crónica, subcrónica, aguda, un poco acá lo estoy exponiendo, tanto de la parte ambiental como de la parte de salud del consumidor y salud del aplicador, ¿no? Crónica, aguda, subcrónica, la parte ambiental. Esa información tiene un aval toxicológico. Esta palabra aval toxicológico, ¿qué implica? Implica que esa información, antes de que sea evaluada por SENASA, hay una resolución, yo no la puse, pero es la resolución 359, que indica que toda la información de un producto nuevo que no tiene antecedentes de registro en el país tiene que ser avalada por un grupo externo a SENASA independiente de avalistas toxicológicos y ecotoxicológicos. De acuerdo a qué parte del registro estamos hablando, lo evalúa uno u otro grupo. Estos grupos están conformados por médicos toxicólogos, biólogos, ingenieros agrónomos, químicos, que son independientes, que no trabajan en SENASA, trabajan generalmente en organismos de investigación. Esto a través se llama a una presentación, se hace un comité selector y se han seleccionado ya hace unos años. Ahora justamente estamos iniciando la renovación de estos avalistas toxicológicos. Estos avalistas emiten un aval toxicológico, valga la redundancia, en donde hacen el análisis de riesgo y la evaluación de cada uno de los estudios que hay desarrollados. Y con esos resultados se presenta el aval toxicológico por parte de la empresa SENASA, en donde indica si es o no es factible que continúe el proceso de registro. Acá un poco lo que es el proceso de un registro nuevo, que implica y la cantidad de tiempo que se tarda en un registro nuevo. A veces dice, yo vengo a registrar un producto nuevo, ¿cuánto tardo? Y mínimo tardo 2 años. ¿Por qué? Porque lo primero que obtengo es lo que se llama el registro de uso experimental. Porque yo me presento a SENASA, digo que voy a registrar un producto, digo en qué cultivos los voy a utilizar y presento todos los protocolos de ensayo, ¿no? Presento los protocolos tanto de ensayos de eficacia, para demostrar que es eficaz para el destino que lo voy a utilizar, y todos los protocolos de residuo, ¿no? Que es los residuos en los alimentos en los cuales los voy a utilizar y los cuales van a estar destinados a consumo humano. Y ahí presento la primera parte de la información avalada por los toxicólogos, que es la toxicología subcrónica y aguda. Con este aval se le permite a la empresa ingresar las muestras y a partir de ahí ya puede empezar a probarlo a campo en la República Argentina. Eso como mínimo, como la norma lo que solicita son 2 años de ensayos en 3 zonas agroecológicas distintas, como mínimo va a tardar 2 años. Durante esos 2 años completa la información y viene a lo que se llama nosotros el registro definitivo, donde presenta los resultados de los ensayos a campo y completa la información faltante de información toxicológica y ecotoxicológica. Obviamente de vuelta avalada por los toxicólogos y ecotoxicólogos externos. Así se culminaría lo que es un registro de un producto nuevo. Acá yo solamente lo puse a modo para que vean la cantidad de ensayos que implica el registro de un producto nuevo, ¿no? Los avales toxicológicos,
toda la parte toxicológica que presenta, al principio solamente subcrónica y crónica y protocolos donde nosotros sabemos dónde lo van a hacer, los podemos ir a auditar, y luego cuando culmina esos ensayos de campo y durante el tiempo que sea necesario, vienen a culminar la parte definitiva donde completan toda la parte crónica, la parte de efectos de la reproducción, metabolismo mamífero, bueno, etcétera, hay muchísimos más estudios, yo no los puse todos, y la parte, ¿no?, medioambiental o ecotoxicológica también por un grupo de avalistas distintos, que son ecotoxicólogos, donde no están los mismos, ¿por qué? Porque cada persona que es toxicóloga tiene que avalar su capacidad con el currículum. Bueno, ahí están el grupo de ecotoxicólogos donde nos emiten este aval. Y después, por otro lado, lo que llamamos el registro de un producto equivalente, que un producto equivalente quiere decir que va a ser un producto igual a un producto que ya está registrado. Esto se basa en el criterio de equivalencia química. Pasa que tendríamos que hacer otra charla de lo que implica exclusivamente la equivalencia, pero básicamente implica que se basan en las estructuras químicas de los productos, en donde indica que dos productos que tienen la misma composición química se deberían comportar de la misma manera. Entonces nosotros con esto nos aseguramos que si una empresa viene a registrar un producto, lo que llamamos equivalente, y lo demuestra con la parte química que el producto es igual o mejor, porque puede tener menos impurezas que el primer registrante, nos aseguramos que ese producto puede iniciar el registro como equivalente. Eso implica también la presentación de un dossier, que es la información técnica, en donde se presenta también información toxicológica y ecotoxicológica, y la parte de eficacia no se presenta. ¿Por qué? Porque se usa la información que generó el primer registrante, siempre y cuando respete, ¿no?, las recomendaciones de uso, sea la misma concentración, o sea, estemos hablando del mismo producto formulado. En caso de que sea otro tipo de formulación, en ese caso tiene que hacer el desarrollo de esa parte de campo. Acá también vemos que lo que implica un producto equivalente o un producto formulado equivalente, que tampoco es que estos productos es un registro netamente administrativo, presenta mucha información técnica también, además de la parte química, ¿no? Presenta todo lo que es composición, porque vos tenés que demostrar que el producto es igual que el producto que ya está registrado, presentás información de lo que es propiedades físico-químicas, porque eso sí va mucho con el formulado que vos querés registrar. Distintos formulados pueden tener el mismo principio activo, pero tener distintos tipos de formulación, distintas tecnologías de formulación, lo cual distinguen a mucho el abanico de productos formulados, y eso implicaría distintas propiedades físico-químicas. Eso se tiene que presentar y lo evalúa la parte química de la Dirección de Agroquímicos. Después lo que es toda la parte de datos de aplicación, la parte de condiciones en que puede ser aplicado, método de aplicación, la etiqueta y datos de manejo del producto. Y también presenta información de lo que decimos de información toxicológica aguda, ¿no? No es que no presenta ningún tipo de información, presentan información toxicológica aguda partiendo de la base, como decíamos, de la equivalencia, que el producto es igual o mejor que el primer registrante. Teniendo una norma que dice qué productos o qué coadyuvantes de formulación no pueden ser utilizados, nos aseguramos que estos formulados equivalentes tampoco tengan incluidos coadyuvantes no permitidos. Y presentan información también de efectos tóxicos sobre el ambiente, que es aves, peces y abeja. Después también todo lo que tiene que ver con los estudios de laboratorio. Yo todos estos estudios que estuve nombrando, o ensayos, es distinto, están realizados en laboratorios que tienen que tener acreditados normas internacionales. Básicamente lo que son normas de buenas prácticas de laboratorio de la OSD. Entonces con esa es un poco lo que dice acá, indican cómo se deben llevar a cabo estos estudios, y estos estudios son realizados lo que es bajo buenas prácticas de laboratorio, y el objeto de las buenas prácticas de laboratorio, o GLP en inglés, es asegurar la transparencia de los datos y que la interpretación, o sea, lo que llamamos nosotros la mutua aceptación de datos. Si nosotros sabemos que estos datos fueron realizados en un laboratorio que tiene GLP en otra parte del mundo que no es Argentina, vos al estar asegurando una norma de calidad te podés asegurar que esos datos pueden ser aceptados. Sí. Ya termino, faltan 2 filminas nada más. Esta es la parte de ensayo de campo. Como decíamos, otra virtud que tiene el registro en Argentina, conjuntamente con lo que es otro de los que somos referente a nivel regional, que es Brasil. Nosotros los datos que son generados de campo tienen que ser realizados en la República Argentina, en lo que es eficacia agronómica, en 3 zonas y en 2 ciclos agrícolas consecutivos, y lo que es residuo lo mismo. La diferencia es que los ensayos de campo de eficacia lo puede realizar
cualquier ingeniero agrónomo matriculado. En cambio, lo que son los ensayos de residuos no lo puede hacer cualquier ingeniero agrónomo, sino que tiene que ser una entidad o alguna empresa que brinde servicio, pero que haya acreditado buenas prácticas de laboratorio en la OAA, que es el Organismo Argentino de Acreditación, quien está por la OSD autorizado a hacer estas acreditaciones. Esto es un poco, nosotros sacamos una definición o un manual de ayuda definiendo cuáles son las zonas agroecológicas de cada cultivo, porque eso llevaba siempre a una confusión. Como decimos que tienen que ser 3 zonas agroecológicas, siempre había confusión de, cuál es la zona agroecológica de cada cultivo. Esto, es a modo informativo cómo interactuamos con la parte privada. Y lo que tiene que ver en 2 aspectos que son importantes, como decíamos, los de ensayos locales. Uno es la eficacia. ¿Por qué? Porque es de conocimiento general y es un poco lo que estuvimos hablando acá, que si los productos no se utilizan de forma correcta, pueden traer problemas tanto a la salud humana como al medio ambiente. Entonces acá es importante tratar de utilizar la menor dosis efectiva posible. Y esto es un dato bastante importante y la FAO siempre está lidiando para que este concepto quede claro, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos en los ensayos de eficacia locales para determinar la mínima dosis efectiva, ¿no? Y por último, lo que es los límites máximos de residuos. Argentina tiene límites de residuos propios, son generados en el país con ensayos locales. El límite de residuos es la concentración máxima del residuo de un plaguicida que se permite legalmente en un producto alimenticio, y es en miligramos de principio activo por kilogramo de alimento. Y lo mismo, el proceso de establecimiento del EMR, tanto de Argentina como Brasil, en lo que es Latinoamérica, somos los 2 únicos países que estos límites se establecen con datos locales. O sea, partiendo de lo que es la eficacia agronómica, donde ya sabemos la dosis que vamos a aplicar, ahí hacemos lo que es el estudio de campo de residuos, aplicamos el producto sobre el cultivo que queremos tratar, se toma una muestra del producto a cosechar o del producto alimenticio, se envía al laboratorio, el laboratorio hace un reporte con la cantidad de residuos que le queda en ese alimento, la empresa hace una propuesta de límite de residuos a SENASA y SENASA hace un análisis de riesgo al consumidor, y en caso de que ese residuo toxicológicamente sea aceptable, establece el límite máximo de residuo en ese cultivo y el tiempo de carencia. Las conclusiones, un poco para tratar de siguiendo con lo que había dicho Fede al inicio, de desmitificar esto de que el registro de productos es básicamente administrativo. Argentina, fue pionera en el año 99 en adoptar una norma internacional para el registro de productos fitosanitarios. Los dossiers, o sea, la información técnica que se presenta para el registro en Argentina, tanto toxicología como ecotoxicología de productos nuevos, es información completa. Esa información completa la toman un grupo de avalistas externos a SENASA, independientes, que no tienen ningún tipo de relación ni con nosotros ni con las empresas. Ellos hacen el aval toxicológico y se presentan recién al registro en SENASA. La eficacia y los límites máximos de residuos son nacionales y provienen de ensayos locales. Y por último, todos los ensayos que se hacen o estudios, tanto de toxicología, ecotoxicología, residuos y propiedades físico-químicas, tienen que ser conducidos con normas internacionales de buena práctica de laboratorio, lo cual le da también un sustento técnico a toda la información que se presenta. Y con esto, quería terminar y después estaría bueno que hagan algunas preguntas que tengan y poder interactuar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Mazzarella, y tal como lo señala, después vamos a tener una ronda de preguntas. Venimos muy bien con los tiempos, así que vamos a tener tiempo. El licenciado Federico Landgraf de CASAFE, nos cuenta un poco, Federico, sobre el tema de la ley de envases. Muchas gracias. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes para que nos inviten a reflexionar un poco y un poco en línea con lo que decía recién en el panel, se decía, para tratar de describir dónde estamos, pero en realidad también para pensar juntos a dónde queremos ir. Acá van a poder ver cómo estamos hoy, dónde estamos parados. Estas son fotos
tomadas por distintos referentes, varios de ellos están aquí en la sala hoy, de lo que está pasando hoy en la Argentina. ¿Dónde terminan los envases, ¿no? Vemos la quema a cielo abierto, es una de las prácticas habituales. Pasa también el recolector por golpea las manos o se acerca hasta la tranquera, pasa, se arrima y a veces comercializa ilegalmente los envases. Miren cómo lo transporta. Seguramente en esos envases había producto adentro. Y seguramente ese no era un viaje corto, tal vez buscando envases hizo un viaje largo, entonces es muy probable que esa persona haya ido aspirando en el auto residuos de esos productos, ¿no? También se vincula a los temas sociales en algunas localidades la recolección de envases, ¿no? Y así podríamos seguir toda la tarde mostrando fotos de cómo estamos hoy. En algunos casos se les hace algún proceso a los envases y fíjense con la rusticidad con la que se trabaja, sin equipos de protección ni nada por el estilo. Y los desechos, después de ese proceso que se les hace para sacarle algunos productos al envase, digamos que no son de interés del plastiquero que los junta, terminan los residuos en zanjones, lagunas, en baldíos de alguna localidad. Así es como estamos. Ahora queremos ver a dónde queremos llegar. Y para ver a dónde queremos llegar, les voy a mostrar, esto no es otra cosa que ordenar lo que veíamos recién y ordenarlo en un sistema. Ordenarlo en un sistema y para procesarlo luego y que termine en un producto que no tenga ningún riesgo con las personas, ¿no? Queremos llegar a poder procesar estos productos de una manera adecuada. Muchas de estas imágenes son locales, otras no. Esta, por ejemplo, es a uno de los lugares donde queremos llegar, que es el sistema brasilero. Este es el INPEF. Los brasileros son los campeones del mundo de la recuperación de los envases vacíos de fitosanitarios y no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Nueva Zelanda o no estamos hablando de países desarrollados en materia agrícola o países donde haya subsidios en Europa. Estamos hablando de Brasil, que tiene los mismos paradigmas, la misma idiosincrasia en los productores, pero ellos se adelantaron y hace ya casi 20 años sancionaron una ley que les permitió avanzar y llegar hoy a una recuperación que está por arriba del 96% de todos los envases que generan, ¿no? Ahora la pregunta es cómo llegamos aquí. Acá viene lo bueno también del relato, porque no es una historia triste, esta creo que es una historia que va a terminar muy bien, porque tuvimos un periodo en el que tuvimos un aporte voluntario y CASAFE tenía un programa que se llamaba el programa Agrolimpio, que era un programa voluntario que fue evolucionando, pero encontraba muchísimas trabas que venían de la mano de lo que era un poco los temas de este panel, y las trabas legislativas que teníamos, las trabas en las normas, que tal vez por un abuso, digamos, en la intencionalidad del legislador en aquel momento de considerar los residuos peligrosos, la verdad es que nadie cumplía y no había ningún productor, o muy pocos eran los productores que contrataban un transporte especial para residuos peligrosos para llevar esos envases del campo al tratamiento que debían tener. Por suerte, en el año 2016, en octubre del 2016, después de 2 años de trabajo muy activo, con mucha fuerza desde el lado del Ministerio de Agroindustria, también en un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y con una participación muy activa de las cámaras, logramos modificar esta situación. Y acá quiero destacar el rol, por lo menos la responsabilidad también de las empresas de registrantes, porque al principio cuando decíamos que nosotros queríamos una legislación, nos miraban un poco raro y nos decían, ustedes en realidad lo que quieren es boicotear este proceso, y nosotros decíamos, no, queremos apoyar este proceso, necesitamos cambiar y no queremos ver más las fotos que les mostraba al principio.
Ese es el panel el día que se votó, hasta último momento estuvimos en el Salón de Pasos Perdidos empujando y convenciendo a legisladores para que después de 2 años de discusión pudiéramos tener una normativa, una ley nacional. Como bien se dijo anteriormente, como lo dijo Gustavo, todavía resta la reglamentación, pero ya créanme que tener una ley nacional es por lo menos un paso muy importante. Y esta ley vino a modificar algunos conceptos que había en aquel entonces que eran fundamentales, digamos, cambiar. Incorpora el concepto de responsabilidad extendida y compartida. Esto significa que la responsabilidad se comparte en toda la cadena, pero se extiende a toda la vida del producto. La responsabilidad principal la tienen los registrantes. El responsable en poner un envase sobre el mercado es la persona que va a tener la responsabilidad de finalmente en toda la vida del producto de tomarlo, de sacarlo, de recuperarlo y darle un destino adecuado, pero también hay los distintos eslabones, vamos a ver que tienen algún grado de responsabilidad en este proceso. La ley establece un sistema único de trazabilidad. Este sistema de trazabilidad va a ser responsabilidad del Estado, digamos, va a ser llevado a cabo por el Estado. Elimina las trabas que había en la interjurisdiccionalidad, que esto era un tema muy importante porque no se podía circular entre las provincias con residuos con envases vacíos. Ahora esta traba está eliminada. Y el último punto tal vez sea el punto más importante. Los registrantes, es decir, la industria, es decir, las empresas que están en CASAFE, a la cual de alguna manera estoy representando, son los responsables de presentar un sistema de gestión. Si alguien me pregunta cómo podés resumir la ley, y la ley, el resumen de la ley es, miren, señores registrantes, señores de la industria de agroquímicos que han puesto los envases allí en el mercado, ustedes tienen que presentar un sistema de gestión. Y de esto se trata, ¿no? Así que ese es tal vez uno de los puntos más importantes. Algunos detalles, no voy a entrar en demasiados detalles de la ley, pero les quería marcar algunos. Bueno, hay 2 clases de envases para la legislación. Hay unos que son los del tipo A, que son aquellos envases que pueden ser triple lavados o lavados a presión. Y ese tipo de envases puede seguir un camino que permite algún agregado de valor en el reciclado final del producto o en el proceso final del producto, qué se puede llegar a hacer con el producto en el final de su vida, ¿no? Y después están los tipo B, que son envases que no pueden ser triple lavados o que no fueron triple lavados también por el productor, que esos envases tienen que ir a disposición final. Finalmente está un concepto que denominamos los CATs, que son los centros de acopio transitorio, que van a recibir ambos tipos de envases. La ley establece que todos los centros de acopio que hubieran en el país van a tener que recibir los dos tipos de envases. Las obligaciones del productor, y acá es donde decíamos, y reitero este concepto que es muy importante, la industria tiene responsabilidad sobre todo el sistema de gestión en general, pero cada uno de los eslabones, el productor, el distribuidor, el registrante y los recicladores tienen algún tipo de responsabilidad especial. Y tal vez una de las más importantes y donde necesitamos el trabajo de todos es en el cambio de paradigma que va a tener el productor y el cambio en sus comportamientos, y esta es una de las cosas más difíciles de modificar, por eso es tan importante pensarlo entre todos, porque el productor va a tener que hacer el proceso de reducción de residuos, que es como establece el artículo 22, creo que es el 20 de la ley, con el modo del triple lavado, el lavado a presión, todo lo que la norma IRAM establece. Luego tendrá que tener un almacenamiento temporal y después entregarlo en un centro de acopio. Es decir, es responsabilidad del productor ponerlo en las condiciones necesarias, que son las de este enjuague, el triple lavado, y llevarlo luego a un centro de acopio transitorio. Acá, bueno, les voy a tratar de explicar los procesos o cómo estamos pensando el sistema. Acá yo ya me meto en lo que los registrantes estamos pensando y estamos trabajando, elaborando para presentar como sistema. Es decir, vamos a tener un productor o un aplicador que van a poder alcanzar los envases
al comercializador en una especie de centro de recepción primaria, un CAT primario. Esta figura es fundamental y acá está el rol del distribuidor y el compromiso del distribuidor y el compromiso de todos para poder recuperar la mayor cantidad de envases posibles, para que no se vean esas fotos del principio. Nosotros sostenemos que el productor tiene que recorrer la misma distancia para ir a buscar un envase nuevo, pero también para llevar un envase vacío. Si nosotros complejizamos el sistema y lo hacemos recorrer más kilómetros para llevar el vacío, difícilmente lo haga. Si a ese escenario le agregamos la complejidad de que no tenemos el sistema de trazabilidad no funcione correctamente, peor todavía, digamos, el compromiso va disminuyendo y a veces las propias ocupaciones del productor le imposibilitan cumplir o el apuro en el momento de la aplicación. Pueden aparecer muchas razones, a veces excusas, pero necesitamos que la distancia sea la mínima posible. Por eso el rol del distribuidor en este tema es fundamental. Finalmente tenemos o desde el aplicador directamente al centro de acopio o bien desde el distribuidor o al centro de recepción primaria al punto de almacenamiento en los centros de acopio. Luego de los centros de acopio tendremos al reciclador a la disposición final o a distintas tecnologías o alternativas que podamos tener para esa disposición. Otra de las preguntas que habitualmente nos hacen es qué productos se pueden llegar a hacer con el reciclado de estos productos. Por supuesto que desde la industria sostenemos que tienen que ser productos que estén alejados del contacto con las personas, por supuesto con los grupos más sensibles. Y permítame decirles que hoy tenemos algunas dudas de qué termina pasando con esos plastiqueros informales que levantan los envases del campo y se pierde esa trazabilidad. No, por supuesto que no existe, así que puede llegar a terminar en cualquier proceso de la industria plástica. Con el triple lavado a presión, la descontaminación es fundamental, es muy importante. En distintos informes y estudios que tenemos a nivel nacional, está por arriba del 99.99 de descontaminación del envase. Y básicamente hay 2 o 3 líneas que se puede terminar con estos productos, terminar siendo, muchos en la línea de las maderas plásticas. Aquí el tema de los durmientes ha generado bastante interés, poder hacer durmientes con estos productos, es decir, allí los tienen, después se los dejamos y los compartimos, algunas de las alternativas, o incluso una muy interesante, que va de la línea de los compromisos de la Argentina en materia del COP23 o los compromisos que tiene Argentina para cambiar de los combustibles fósiles a combustibles alternativos, los compromisos que asumió a nivel internacional. Se está pensando también como combustible, como energía, para generar energía o hacer alguna petroquímica inversa en el plástico para generar combustible. Ahora la pregunta es ¿cómo lo instrumentamos? ¿Cómo llegamos a instrumentar este desafío tan importante? Bueno, de entrada les quiero decir que fue un desafío muy interesante. Ustedes saben que existen 2 cámaras que nuclean a los fitosanitarios, las empresas que están en la producción o comercialización de agroquímicos, y por supuesto si existen 2 cámaras es porque tienen diferencias entre las cámaras, ¿no? Y la verdad que en este tema lo hemos trabajado en forma conjunta, nos agrupamos porque creemos que el desafío necesitaba del compromiso de toda la industria junta para maximizar el esfuerzo, para ganar eficiencias y para tener también un mensaje único en el sentido de avanzar lo antes posible, lo más rápido en la recuperación de los envases del campo. Así que entre las dos cámaras organizamos y fundamos lo que es la Fundación Campo Limpio, fundación que ya está empezando a trabajar, que ya se está estructurando, que ya está incluso presentando alguna documentación o sistema de gestión en la provincia que por ahora fue la que tomó la iniciativa o avanzó solicitándonos el sistema, que es la provincia de Buenos Aires, y lo estamos trabajando juntos. Ahora bien, las 2 cámaras nuclean a las principales industrias, empresas de agroquímicos, empresas medianas, chicas y empresas muy grandes, pero la verdad es que el desafío es tan importante, es tan grande, que para poder pasar de lo que vemos allí arriba, lo que veíamos en las primeras imágenes, a un sistema a nivel nacional
donde tengamos cientos de centros de acopios como este, o como este otro, en toda la nación, en todo el país, el esfuerzo de las dos cámaras no es suficiente. Tenemos, como veíamos en la presentación, muchísimos cambios que hacer a nivel del productor, a nivel del distribuidor, a nivel de la propia industria, que la verdad es que van a requerir de, por lo menos, la intervención y el acompañamiento de estos actores. Y seguramente cada uno de ustedes se va a sentir identificado en algunos de ellos. No necesitamos, no es un tema de aporte económico, es simplemente lo que necesitamos es el aporte de una de las figuras más difíciles, tal vez, que sea el compromiso de cada uno de nosotros. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, se abre un espacio para preguntas. Aquellos que quieran pueden preguntar. Yo, por mi parte, me gustaría preguntarle al ingeniero Páez Márquez qué factores ve que dificultan la unificación de una normativa, ¿no? Porque cuando uno ve la diversidad de normativas, las municipales, las provinciales, o sea, ¿cuáles son los escollos para que no trabajemos y no termine de salir? Si bien estamos en ese camino, pero ¿por qué es tan sinuoso el camino de ir a una unificación de normativa? Bien, a ver, el tema de una normativa, así como recién estábamos hablando del tema de la normativa con el tema de los envases, que ha sido un tema discutido durante mucho tiempo, yo creo que escollos para esto básicamente es la buena voluntad de las partes, de involucrarnos en el problema, y como ha sido el tema del tratamiento específico de lo que ha sido la ley de envases, creo que una ley a nivel de fitosanitario a nivel nacional es muy factible de realizar. Obviamente, digamos, en el caso específico de la normativa en ese sentido, tiene que ver mucho lo que es la parte productiva, porque en realidad es a quien lo toca directamente. Si bien tenemos que tener la conciencia de que esta normativa tiene que tender a una producción sustentable, amigable con el ambiente, también tenemos que ver desde el punto de vista de lo que es la producción en sí, y bien lo explicaban en la charla de esta mañana, la importancia de la producción agrícola a nivel país, tiene obviamente mucho que ver. Entonces creo que la impronta tiene que salir a partir de la producción, contemplando obviamente cuáles son, digamos, todos los temas desde el punto de vista ambiental para lograr un consenso en ese sentido y lograr sacar una normativa que nos pueda servir a todos. Básicamente tiene que ser esta normativa tiene que ser una especie de marco lógico donde se pueda trabajar con los fitosanitarios de manera responsable, ¿no es cierto?, y poder lograr una producción sustentable. Yo creo que obviamente es una cuestión de sentarse en una mesa a trabajar en ese sentido, como digo, dejar de lado por ahí en algunos casos hasta un sesgo desde el punto de vista ya sea de la producción o desde el punto de vista ambiental, porque si nos sesgamos en algo, nunca vamos a llegar a un consenso y a tener algo que nos pueda servir para seguir evolucionando en todo lo que es la parte de la producción agropecuaria. Ingeniero Mazzarella, una vez que está registrado un producto, ¿es una palabra final? ¿Pueden haber reconsideraciones? ¿Cómo es el proceso post-registro de poder de policía? ¿Cómo sigue ese registro? Sí, bueno, una vez que se obtiene el registro no es que eternamente el producto esté registrado. Si hay información, hay un capítulo específico, como yo decía, la resolución, que es la norma de registro, tiene un capítulo donde ante casos o ante pedido de estudios debidamente científicamente acreditados, se puede hacer lo que es un análisis de riesgo para establecer a ver si esos nuevos estudios o esa información es o no es factible de tomar alguna definición. No necesariamente la definición tiene que ser una prohibición, puede ser un resguardo, una zona buffer, una consideración especial de determinadas formulaciones, pero de ninguna manera que un producto esté registrado significa que nunca pueda ser revisado o pueda tomarse alguna consideración. ¿El SENASA hace un seguimiento de esto o esto, digamos, sería una instancia que se abre ante un pedido externo del organismo?
Lo que pasa, bueno, que SENASA tiene algunas incumbencias que no tiene, digamos, toda la cadena, lo que tiene que ver desde el registro hasta que después se libera el ambiente. Hay otros organismos que también tienen incumbencias y tienen responsabilidades. De lo que tiene que ver con la Dirección de Agroquímicos, nosotros nos encargamos del registro y recibimos muchas información y estamos, digamos, no es que estamos aislados del mundo, generalmente participamos de muchos foros, de muchas reuniones y siempre estamos, digamos, abiertos a poder revisarlo o a poder tomar la consideración que sea necesaria. Mismo si hay solicitudes de ir, a veces hay mucho desconocimiento en los municipios o en las intendencias y vamos y explicamos y damos las herramientas por lo menos que nosotros creemos que son sobre las cuales hay que legislar o hay que tomar definiciones, porque tampoco es ni blanco ni negro, acá hay un gris siempre donde vamos caminando y vamos tomando definiciones en forma conjunta. Tampoco es que SENASA toma definiciones siempre unilateralmente, es bastante complejo. Proceso dinámico y participativo, digamos. Exactamente. Federico, las fotos, ¿no? Brasil sí, Argentina no, en esta cuestión tan ordenada que se ve, vos decís, es parte del tiempo. ¿Es solo parte del tiempo o hay algunos, ven desde el CASAFE, algún otro tipo de factores culturales? No sé, porque como bien decís, no somos tan distintos con los brasileros, ¿no? Sí, así es. A Brasil también le costó el inicio. Le costó mucho y hubo juicios y hasta que finalmente se acomodaron. Lo interesante es acelerar ese proceso, ¿no? Aprender lo que le pasó a Brasil. Los trajimos al presidente del INPEF, a João Rando, en dos oportunidades a Argentina en los últimos año y medio, te diría 2 años, justamente para tratar de tomar todo el aprendizaje posible. También estudiamos reglamentos y estatutos de distintas asociaciones de gestión de envases en Latinoamérica, y también fuimos incorporando ese aprendizaje. Y me parece que el gran desafío está en poder entender que estamos cambiando un sistema por otro y el compromiso de cada uno de los eslabones, ¿no? Si el productor no entrega los envases, entonces los CATS no van a tener operación. Si no tienen operación, se va a ir perdiendo, el sistema se va a ir acabando o la recuperación va a ser mínima. De la misma manera que si se acumulan en los CATS porque los recicladores o la industria no le puede dar un destino a esos productos, entonces no van a poder recibir más y el productor no los va a llevar. O si ponemos CATS muy lejanos, el productor también estamos todos de alguna manera boicoteando el sistema. Nosotros con el sistema que estamos pensando no estamos inventando nada raro, nada nuevo. La verdad que lo que estamos haciendo es tomando buenas experiencias de otros lugares y tratando de instrumentarlas acá y en lugares donde las cosas no son tan difíciles. Mejor dicho, pueden ser difíciles al inicio, pero finalmente lo resolvieron, ¿no? Y lo que tenemos sí es que tratar de colaborar entre todos a nivel vamos a iniciar todo un camino de conversaciones con las provincias, que ya lo hemos iniciado, hemos estado en alguna oportunidad en CFF, también con algunos en el COFEMA, con el área técnica del COFEMA también, que es digamos donde se vinculan los organismos competentes de medio ambiente de las provincias, ¿no? Porque este tema tiene esa dualidad, que es un tema en el que interviene ambiente, pero también interviene agricultura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no, creo que lo más importante es tratar de acelerar ese proceso, que nos lleve el menor tiempo posible. Bueno, quedamos abiertos a preguntas del público, no sé si hay alguna, ya tenemos una. Buenas tardes. Empezamos. Para el ingeniero Mazzarella, le quería preguntar, en lo que respecta a principios activos que ya están, digamos que se quiere hacer una extensión a un cultivo, lo que son los ensayos de efectividad y selectividad, ¿se realizan también 2 años pero en un mismo lugar o tienen que ser sí o sí 2? O sea, de selectividad y efectividad, no el del límite máximo de residuos. Es lo mismo, tanto residuos como eficacia son 2 años en 3 zonas distintas. 3 zonas distintas siempre y cuando existan. Si vos vas a hacer en vid, no tenés 3 zonas agroecológicas distintas. En tabaco tampoco, en té tampoco. O sea, es muy dependiente del cultivo, pero siempre y cuando exista son 3 zonas durante 2 años. Y lo mismo sea... Lo mismo sea eficacia o residuos.
Mi pregunta es al licenciado Federico, porque bueno, todas las imágenes que él mostraba acá en Salta ya se implementó hace 5 años, venimos trabajando con un sistema muy avanzado a nivel país, digamos. O sea, todo lo que mostraban nosotros ya lo hicimos. Yo represento a la empresa Terramac SRL y le decía a la ingeniera que no veía los productos nuestros ahí. Nosotros desarrollamos postes y trabillas para el campo plásticas a partir del producto de bidones de fitosanitarios. Nosotros tenemos un sistema de recolección y somos operadores en la provincia de Jujuy y en la provincia de Salta. ¿Cómo nos incluiríamos nosotros en el sistema que usted plantea? Los que ya estamos trabajando hace bastante tiempo y que bueno, que ya llevamos muy avanzado todo esto. Sí, buenísimo. Lo que está promoviendo la Fundación es, sobre todo en la primera etapa, no entorpecer lo que ya está funcionando, eso está claro, ¿no? Entonces, aquellas experiencias que estén funcionando bien, las vamos a tratar de por lo menos mantener, o por lo menos, y en el corto plazo ir buscando alianzas con empresas como la suya o como algunas otras experiencias que bien ya están funcionando en el país. La ley nos impone la obligación de apropiarnos, entre comillas, de los envases a los registrantes. Esos envases que hasta la ley anterior no eran responsabilidad en su recuperación de la industria, hoy sí. Entonces nosotros tenemos una obligación formal y legal que está sobre esos envases que tienen que volver a las mismas empresas que lo volcaron al mercado. Es decir, que nosotros en el operativo vamos a tener que tener algunas reuniones o charlas o vincularnos, pero como principio le quería dejar que donde se esté funcionando y donde se esté haciendo algún nivel de recuperación, enhorabuena, que se esté trabajando bien, y lo vamos a tratar de mantener o buscar algún nivel de alianzas con algún grado de flexibilidad. Pero la ley nos impone esta obligación, está muy bien que así sea. Lamentablemente lo que dice que ocurre en Salta, o también ocurre en provincias como Mendoza, y lo veo acá Astorga, que lo conoce muy bien este tema, no es el común de todo el país. Y ese es un problema, y donde a veces más envases se generan, o mejor dicho, donde tenemos más envases en el campo, es a veces donde no están funcionando del todo bien, o no hay un sistema, porque no lo había. Excelente, buenísimo, es verdad. Y también hay iniciativas a nivel municipal, hay centros de acopio, hay varios centros de acopio a nivel nacional, que son iniciativas municipales, en algunas donde CASAFE incluso donó el centro de acopio, donó los materiales y cosas por el estilo, algunas iniciativas público-privadas que también la ley buscaba promocionar. Bueno, agradecemos a los ingenieros Juárez Márquez, al ingeniero Mazzarella, al licenciado Langra. Vamos a dar espacio al último bloque. Gracias. Muchas gracias.